Estimado Andrés, adelante, el escenario es tuyo. Muchas gracias, María Elena. Un placer saludarlos a todos. Eh, Te voy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman si la logran visualizar? Sí, ya la vemos, ya la vemos. Adelante. Muy bien, muchas gracias eh, por el espacio, por la oportunidad. Quiero compartir con ustedes el ejercicio de la ponencia sobre un trabajo que he venido desarrollando alrededor del tema de la competitividad territorial. Es un ejercicio subnacional aplicado en Colombia, donde he propuesto la implementación de metodologías prospectivas, como es el análisis estructural a través de la MICMAC y de la MACTOR, para poder hacer lectura al interior de los territorios de acuerdo al modelo de medición de la competitividad departamental que se utiliza en Colombia, y a partir de ello, de manera contingencial y con enfoque sistémico, poder identificar con exactitud o con una mayor precisión cuáles son las palancas de desarrollo para tratar de incrementar esos niveles de competitividad territorial. Y considerando pues que este ejercicio realmente lo podemos escalar tanto a nivel nacional, pero también a nivel subnacional en otros países de América Latina. Entonces, en ese sentido, planteo una primera reflexión, y es si realmente al interior de los territorios estamos interviniendo las variables correctas para transformar la competitividad. Eh, yo creo que todos los territorios, sean subnacionales o nacionales o regionales incluso, tienen el deseo de tener unos mayores niveles de competitividad, pero efectivamente a veces nos basamos sobre todo en los rankings, y el ranking nos muestra exactamente dónde estamos con relación a otro, pero debajo del ranking, utilizando esta analogía del iceberg de la competitividad, que así lo he llamado, en la parte inferior tenemos un gran sistema que nos explica cómo transformarla. Y allí es donde cobra mucha importancia las herramientas que nos provee la planificación prospectiva a través del análisis estructural, tratando de identificar cuáles son las variables motrices, quiénes son esos actores estratégicos y cómo esto puede ayudarnos a diseñar un adecuado modelo de gobernanza. Pero también importante al hablar de competitividad, hay un autor muy interesante de la CEPAL que escribió un documento muy interesante que se denomina ACER, y él plantea que la competitividad es sistémica y que depende de no solo de lo microorganizacional o de las organizaciones, las empresas, sino que depende de lo meso, que es la relación con el territorio, de lo macro, con variables nacionales, y con lo meta, que quizás es un elemento bien fundamental. Desde lo meta es desde la cultura, desde los valores, cómo se integran con todos estos sistemas. Entonces, a veces cuando estamos tratando de mejorar la competitividad nos concentramos en el ranking, más no hacemos esa mirada sistémica de interrelaciones que se dan como tal en el territorio. Entonces, cuando uno mira un poquito cómo está la competitividad nacional en América, o la competitividad de los países en América Latina, según el IMD, el informe del año 2026, que tiene recientemente como un mes de haber salido, efectivamente, pues tenemos que nuestros países latinoamericanos, el que mejor está posicionado es Chile, en la posición 43 de 70 economías. Entonces, hay unos retos importantes a nivel estructural para pensar en cómo aplicar modelos de planificación prospectiva a través de esta estructura de medición territorial de la competitividad para tratar de incrementar esos niveles de competitividad. Con ello, pues, haciendo una revisión, muchos países
de Latinoamérica, en México, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Panamá, Guatemala, Colombia, por supuesto, y Costa Rica, vienen desarrollando ejercicios de evaluación subnacional de los índices de competitividad, lo cual pues efectivamente permite ubicar este planteamiento que estoy haciendo en diferentes países de Latinoamérica. En relación a Colombia, en particular con el índice subnacional, en la medición que data de 2019 a 2025, haciendo un análisis de la evolución como tal de los niveles de competitividad, 11 territorios avanzaron, 12 territorios analizados se mantuvieron y 10 retrocedieron. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer para poder incrementar ese nivel de competitividad? Y hay un departamento en el país que es Baupés, que mejoró 32 posiciones en vías, mejoró 28 posiciones en vacunación, pero en el índice general solo logró incrementar un escaño, un punto en el ranking general. Por lo tanto, pues allí queda una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que o dónde tengo que enfocar los esfuerzos para que el índice me muestre un mejoramiento mucho más significativo para el territorio? Entonces, basado en ello, pues también ahondando un poco en los datos y en el modelo de medición del índice departamental de competitividad, logré identificar que el subpilar que más permite o que más describe los cambios como tal en ese índice departamental de competitividad es el indicador de sofisticación y diversificación seguido del sistema financiero. Y el primero trata de explicar esas variaciones en alrededor del 67%, lo cual es bien interesante. Y la competitividad toma mucha fuerza porque al hacer un análisis al interior de Colombia, frente al logaritmo del PIB per cápita, nos damos cuenta que existe una correlación positiva bastante fuerte y al tener mayor nivel de competitividad hay mayor nivel de PIB per cápita, lo cual pues nos da un indicio de que trabajar sobre la competitividad o sobre los modelos de medición de la competitividad y mejorar esa competitividad nos permite llegar a un mayor nivel de desarrollo económico. Y al cruzar este índice de competitividad con el índice de pobreza multidimensional, son inversamente proporcionales. A mayor competitividad hay menor pobreza, lo cual indica pues que efectivamente aquí hay también unos indicios de que al trabajar sobre la competitividad podemos tener mejores indicadores de carácter social. Entonces, es la competitividad un medio para garantizar el desarrollo sostenible. En el marco de mi pasantía doctoral, que la desarrollé con el Consejo Privado de Competitividad de Colombia, planteé entonces una ruta metodológica. Primero, caracterización del contexto territorial. Segundo, identificación de variables estratégicas aplicando la misma, pero de acuerdo al modelo de medición de la competitividad subnacional del país. Luego, un mapeo de actores aplicando Mactor. Y por último, el análisis estratégico y propuestas de recomendaciones. En ese contexto, en ese alcance, presenté la pasantía como tal de mi doctorado. Y para identificar dónde iba a validar esta metodología, hicimos un ejercicio de clusterización tratando de identificar los 33 territorios que se miden en Colombia con este indicador que es el índice departamental de competitividad y logramos identificar 4 grandes grupos como tal. Un grupo, un primer clúster, que es el clúster naranja, donde efectivamente son los que mayor nivel de competitividad tienen en el país. Este clúster verde que le sigue es un clúster donde la competitividad de esos departamentos se encuentra bastante rezagada. Y hay un gran clúster negro aquí, que son un pelotón o un gran grupo de departamentos que están luchando para tratar de mejorar, pero no se logra identificar esa mejora sustancial. Entonces nosotros identificamos un departamento por cada clúster. Desafortunadamente en los rezagados no pudimos llegar al territorio, por lo tanto aplicamos el ejercicio en Santander, en el departamento de Santander, que es hoy la quinta economía más competitiva del país, y en el departamento de Sucre, que se encuentra en el puesto 24 de 33 territorios analizados. Entonces validamos el ejercicio en estos dos departamentos. Y lo que hicimos fue aplicar el análisis estructural a través de la misma y tratar de identificar cuáles eran las variables motrices
de acuerdo a las percepciones en las calificaciones que nos daban los expertos, que en este caso eran los miembros de las comisiones regionales de competitividad. Cada territorio en Colombia tiene una comisión regional de competitividad e innovación y ellos los sentamos en la mesa como expertos en el tema e hicimos el ejercicio de análisis estructural aplicando MIPAC y MACTOR y con ellos pudimos identificar que, por ejemplo, para el caso del departamento del Santander, que es uno de los punteros en este momento, cuando se aplicó el estudio en el año 2025, estaba en el puesto cuarto con un indicador de 6.24 sobre 10 puntos y las palancas o las variables motrices de este departamento estaban más orientadas hacia el mercado. Por ejemplo, el mercado externo y el mercado interno fueron las que más influencia marcaron en la matriz arrojada por el análisis directo e indirecto en la MICMAC. Entonces, el mercado externo y el mercado interno que hace relación a las capacidades de producción que tiene el sector, el tejido empresarial. Adicional, aquí tuvimos infraestructura de servicios, gestión fiscal, seguridad y justicia y transparencia y contratación pública que hacen relación a las condiciones habilitantes que la institucionalidad debe garantizar para que un departamento sea más competitivo. Y se sumó allí la producción, la propiedad intelectual, que pues depende del ejercicio o que influye en la medida en que puede aportar más a los procesos de innovación. Sin embargo, para el departamento de Sucre, que miren que Santander tiene 6.24 puntos sobre 10, el departamento de Sucre se ubica de 24 en el ranking nacional y tiene solo 4.32 puntos. Las variables motrices son un grupo mucho más extenso de 11 variables que agrupándolas en unos clústeres más pequeños pudiésemos hablar. Sucre hoy necesita fortalecer más el concepto de la conectividad, tanto de red vial como a nivel tecnológico. Necesita fortalecer la gobernanza institucional, sobre todo el desempeño administrativo y la transparencia y la contratación pública. Necesita activar las capacidades estratégicas de investigación, de registro de propiedad intelectual y el sistema financiero, y tiene unos activos naturales y una gestión ambiental de riesgo que aún todavía no lo convierte en un eje estratégico, pero que son unas palancas que se diferencian mucho de las palancas de Santander. Santander tiene una economía mucho más madura frente a la economía del departamento de Sucre. Entonces, como el ejercicio de la MICMA me permite tener contingencialmente en dos territorios subnacionales una lectura totalmente diferente y poder desde la administración pública apuntarle a lo que realmente me está aportando valor. Pero efectivamente esas variables no se transforman solas y hay unos actores que tienen que estar remando en el mismo sentido para poder hacer el territorio mucho más competitivo. Entre ellos, pues los gobiernos territoriales, sector empresarial, la cooperación internacional, la sociedad civil, el gobierno nacional, el sistema financiero, las cámaras de comercio y por supuesto las universidades que no pueden faltar en este modelo. Entonces, basado en ello, en Colombia les decía que tenemos las comisiones regionales de competitividad e innovación y Santander tiene una comisión mucho más grande por el tamaño de la economía, mientras Sucre tiene una comisión un poco más pequeña. Pero aquí pudimos identificar también quiénes eran esos actores claves que estaban llamados a, por legitimidad incluso de todos los actores, a liderar las transformaciones específicas en competitividad a partir del ejercicio de la MACTOR. Y con ello, pues pudimos también hacer un ejercicio de revisión a nivel internacional. Por ejemplo, hay un ejercicio de Euskadi al año 2040 donde aplican esta metodología muy parecida o muy similar, donde hacen un diagnóstico del territorio. En este caso no aplican misma como el caso en el cual yo les estoy mostrando a nivel subnacional, pero sí hacen un proceso de multiactor y multinivel donde tratan de identificar los elementos fundamentales para establecer la gobernanza y plantean una visión aspiracional con metas medibles al año 2040. Este caso, pues, es un caso bien interesante para poderlo replicar, al igual que en Colombia. A nivel subnacional, el departamento de Antioquia, que es la segunda economía más competitiva del país,
viene desde el año 1989, generando un proceso de madurez frente al tema de planificación prospectiva, donde efectivamente pues eso se puede ver reflejado en su aporte de valor en el desarrollo que ha tenido este departamento. Entonces, en ese sentido, pues, en mi ponencia yo lo que planteo como, una propuesta escalable en los diferentes modelos de medición subnacional es poder hacer lectura sistémica a través de herramientas como la Big Mac, poder hacer un ejercicio de articulación de actores a través de un ejercicio bien profundo de mirar las correlaciones y las fuerzas entre ellos y planteando una visión compartida que efectivamente nos las plantea o nos las permite pensar la perspectiva, plantear un horizonte que, ya voy a terminar, mi estimada, un horizonte a largo plazo que no dependan los diferentes planes de desarrollo del gobierno de turno, sino que se rijan por esa visión compartida de futuro, como en el caso de Euskadi, que tienen un planteamiento al año 2040. Muchísimas gracias por la atención y quedo pues atento a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Andrés, y muchas gracias a todos y a cada uno de los participantes que estuvieron en este summit. Este summit ya llevamos casi 8 horas desde sus inicios a las 7 de la mañana, entonces fue algo muy maratónico en el que tuvimos más de 20 ponentes de diferentes partes de Latinoamérica, en donde allí nos mostraron en muy corto tiempo las diversas dinámicas en las cuales se están desarrollando. Allí la idea es que próximamente estas memorias las vamos a convertir en un libro que lo vamos a compartir en nuestras redes de las diferentes iteraciones que tenemos. Los invitamos el jueves a las 19 horas Chile a participar de nuestro Café de Futuros, en la cual tendremos una conversación de 1 hora. No es más que agradecerles a cada uno de ustedes por compartir estas dinámicas del día de hoy y los dejo con este video que iniciamos el summit de hoy. Muchas gracias. Y los invitamos a los que deseen a poner sus cámaras para tomar una fotografía y ponerlas en las redes sociales. Los que puedan encender sus cámaras, les agradecería. Ojalá pues si pudieran colocar el fondo de pantalla que es destinado para el summit que se los acaba de compartir por el Zoom. Genial, si no pues, sí, porque tú tienes la bandera de Argentina. Allí entonces está el tema de que voy a tomar aquí la fotografía para los que están. Entonces a la de 3, 1, 2 y 3. Y aquí la tomé. Muchísimas gracias también, doctora Guillermina, por acompañarnos. También ella está todos los viernes a las 11 horas México, 12 horas Colombia. Todos los viernes ella nos comparte en sus seminarios de futuro conversaciones de 2 horas que también son muy interesantes. Ojalá se puedan conectar. Son increíbles, la pueden seguir en redes sociales. La doctora Guillermina Baena es una persona que admiramos mucho y que nosotros allí, tras bambalinas, siempre tratamos de conectarnos los viernes. No es más que agradecerles a cada una de las personas que hicieron parte de este summit, a la Red Latinoamericana de Futuro desde la Junta Directiva con nuestro presidente Rodrigo Ferrara, que no nos pudo acompañar al final, pero siempre me siguen las ideas para hacer esto posible, a la Red Colombiana de Prospectiva con Yesid Soler, a la Red Argentina de Estudios de Futuro con Norberto, que aquí también nos acompaña, a Seilatam, que hizo posible cada una de estas iteraciones de las diferentes fondos de pantalla y demás, también nos ayudó un montón, y a las demás asociaciones que hicieron parte de este summit de elementos de futuro, bueno, de elementos relacionados con
América Latina, el Mundial el Foro Académico de la Unión Europea, a Proceres y a UCES y a Yo Aprendo, que pues nos ayudó también con todas estas iteraciones. Muchas gracias y que tengan un excelente resto de día. Chao, gracias.